Vamos a recibir a nuestros primeros invitados del día y voy a hacer una breve corrección. Yo dije José Díaz, debí decir Jorge Díaz. Hubo ahí una confusión en esos nombres con J y bueno, quizás me jugó una mala pasada José Díaz y bueno, lo que vivimos hace unos días, pero bueno, el prosecretario de Presidencia, que aquí en esta mesa en el día de hoy tenemos a dos de sus asesores, a Carolina Camilo. Buen día, Carolina. Buen día. Y a Martín Fernández. Buen día, mucho gusto. Buen Gracias. día. Gracias por haber venido, por haberse arrimado hasta acá. Los dos son abogados. Carolina es abogada de oficio, además, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, ¿no? Sin duda. Es parte sustancial de la esencia de un Ministerio de Justicia. Y bueno, vamos a intentar responder primero esa pregunta. ¿Debería existir un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? Y ya le agrego, ¿no? ¿Por qué agregarle derechos humanos? Muy bien, sí, nosotros estamos convencidos de que bueno, es necesario este ministerio porque entendemos que el Poder Ejecutivo no puede seguir aislado de los problemas que tienen las personas en el sistema de justicia, sobre todo lo que tiene que ver con el acceso a la justicia. Los poderes ejecutivos se organizan a través de ministerios, que son carteras que desarrollan políticas públicas respecto a los derechos humanos, como es salud, educación, vivienda, trabajo, y en este sentido nosotros entendemos que existe un vacío respecto a las políticas públicas dirigidas que tienen que ver sobre todo con el acceso a la justicia, como veníamos hablando. En este sentido, la discusión sobre la necesidad del Ministerio de Justicia es algo que nuestro país se viene llevando hace mucho tiempo, pero que tiene un hito fundamental que fue el año pasado, donde todos los partidos políticos, ya sea el Partido Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y la República. La Unidad Soberana. La Coalición Republicana. También lleva, ¿no?, a la creación del Ministerio de Justicia dentro de sus programas. Entonces entendemos que no solo hay una necesidad, sino que además hay un consenso de esa necesidad. Y bueno, ahora dentro de las prioridades del gobierno, del Frente Amplio, está la creación de este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a los efectos de jerarquizar, diseñar e implementar políticas públicas que tengan que ver con el acceso a la justicia de las personas. Ese escenario de consenso cambió, ya lo vamos a hablar, lo vamos a tocar en algún momento, pero me interesa hacer un poco de historia. ¿Por qué Uruguay es una rara avis? ¿Por qué siempre nos comparamos con el resto del planeta y decimos somos de los pocos que no tenemos un Ministerio de Justicia? ¿Qué nos pasó? Bueno, ahí hay un antecedente, digamos, que tiene que ver con que en la dictadura, en el periodo cívico-militar, existió una concentración propia de los regímenes totalitarios, ¿no? Entonces, obviamente, digamos, eso no es comparable a un Estado democrático de derecho y a una de las democracias plenas como es Uruguay en este momento. Entonces, con ese mal marketing, digamos, claro, es lo que lleva a que mucha gente diga no queremos un Ministerio de Justicia porque invade competencias del Poder Judicial. Lo que se está pensando es en un diseño apegado a la Constitución y dentro de las competencias y las atribuciones que se pueden llevar adelante por parte del Poder Ejecutivo. Entonces ahí lo que se ha mirado son distintas experiencias, España, Colombia, Argentina, en sus distintas instituciones. Y esto es importante porque lo que estamos pensando es en un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos adecuado a nuestra Constitución. No es copiar una referencia de uno de esos países exactamente, sino buscar combinar otras experiencias, pero darle alguna impronta que refleje nuestra realidad, digamos. Exactamente, porque no se trata de copiar modelos, sino de realizar o generar un ministerio que sea de acuerdo al modelo constitucional uruguayo. Eso como primera cuestión. Y luego me parece importante señalar que en ese orden las necesidades de las personas son las que en definitiva son las que contribuyen a crear o a generar los programas de los partidos políticos. Entonces, esta necesidad está, como decía Carolina, en todos los programas de los partidos políticos. O sea, es necesario avanzar en esta institucionalidad que ya fue mapeada su necesidad, ya fue establecida por todos los actores políticos y esto las necesidades de las personas no desaparecen porque pase el tiempo. Es decir, hay que llevar una política pública de acceso a la justicia, entre otras cuestiones, pero esto tiene que estar dentro de la institucionalidad que tiene el Uruguay. Ya vamos a hablar de las razones de quienes se oponen, pero me interesa particularmente cuando hablan de accesibilidad. ¿Cuáles son los problemas que se le presenta al ciudadano en el día de hoy en su
en su acercamiento a la justicia y cómo se solucionarían con un ministerio, ¿no? Bueno, los problemas de acceso a la justicia son variados. Hay diferentes barreras que sobre todo las personas más vulnerables de nuestro país tienen al momento de acceder. Y esto va desde el inicio, ¿no? Del conocimiento y la promoción de los derechos. Las personas tienen que conocer que tienen determinados derechos para así poder reclamarlos. Eso es en primer lugar, ¿no? El empoderamiento jurídico que entendemos que el Ministerio de Justicia es una institucionalidad que puede llevarla adelante. Por otro lado, al momento de tener un conflicto, las personas, sobre todo las más pobres de nuestro país, tienen grandes dificultades, que es acceder a un abogado, acceder a un defensor, sobre todo lo que tiene que ver el trabajo de la Defensoría Pública, que es una institución que hoy se encuentra dentro del Poder Judicial y que está en camino a su descentralización a través de un proyecto de ley que ya se está tratando en el Parlamento. ¿Eso es independiente de que se cree un ministerio o no? Sin dudas, es independiente, pero entendemos... Ahí el principal conflicto sería que de alguna manera estás litigando contra tu jefe. Sí, sin duda que hay Para un ponerlo conflicto así de intereses institucional, ¿no? Los defensores públicos no pueden depender jerárquicamente de los jueces, que bueno, son quienes dictan las sentencias, y los defensores en última instancia somos quienes damos contralor a que esas sentencias sean acordes a derecho, ¿no? Entonces, no hay hoy en día una jerarquía que respalde los intereses que los defensores públicos tenemos, que es distinto a lo de los jueces. Así está organizado en todo el continente. Las defensorías públicas no dependen del Poder Judicial. Ese es un camino que es en paralelo, pero que obviamente un Ministerio de Justicia tiene que acompañar, sobre todo si se aprueba esta ley y la defensa pública, ojalá así sea, logra esa descentralización y esa independencia, necesita que el Poder Ejecutivo acompañe ese proceso en su implementación, ¿no? Entonces, eso es un paso importante. Por otro lado, el acceso a la justicia también tiene que ver con las cuestiones territoriales, ¿no? No es lo mismo acceder a la justicia en el centro de una capital que en localidades más distantes de los departamentos, sobre todo en el interior del país. Más allá de que existan juzgados. Decir. Más allá de que existan juzgados, porque nosotros entendemos el acceso a la justicia más allá de la oficina judicial. Acceder a un juzgado es parte de un proceso de acceso a la justicia, pero no es lo único. Y también cómo esas personas llegan a un juzgado. Nosotros día a día como defensores públicos vemos dificultades en poder costear un boleto para poder llegar a tener un asesoramiento en la Defensoría Pública, vemos dificultades que tienen que ver con el tiempo que las personas tienen que permanecer en las oficinas del Poder Judicial esperando, por ejemplo, una audiencia. Acá hablo de mujeres, hablo de niños, niñas y adolescentes, donde también tienen barreras propias, ¿no?, al acceder a la justicia. También estamos hablando de que acceder a la justicia, te decía, va más allá de una oficina judicial, porque muchos conflictos pueden resolverse también en lo que tiene que ver con la mediación o otros ámbitos donde seguramente la solución que las partes pueden encontrar en los ámbitos de conciliación sea más acorde a la problemática que están llevando, lo que tiene que ver con problemas de vecindad, ruidos molestos, cuestiones de transacciones económicas de menor valor, que muchas veces la justicia no es el ámbito más adecuado para también encontrar la solución a ese conflicto. Entonces, entendemos que el Ministerio de Justicia puede desarrollar políticas públicas que tengan que ver con atender estas necesidades particulares, sobre todo de la población más vulnerable. Si la Defensoría Pública se independiza, quizás esto entonces, si no entendí mal, puede llegar a suceder antes que se cree el Ministerio de Justicia. Sí, puede llegar a suceder. ¿Y cómo funcionaría? ¿Quedaría como un organismo independiente o dependería momentáneamente, no sé, del Ministerio de Educación y Cultura, como depende de Fiscalía? Bueno, actualmente el servicio descentralizado sigue. Como no existe el Ministerio de Justicia, está pensando que se comunique con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, como lo hace la Fiscalía. Pero entendemos que no es lo correcto, no es conveniente, porque la especialización que tiene el Ministerio de Educación y Cultura está bastante alejada de lo que es la justicia y el acceso a la justicia. Entonces, en nuestro ideal sería importante que la Defensoría Pública se descentralizara y que esto también vaya acompañado de la creación del Ministerio de Justicia para que pueda vincularse a través del Poder Ejecutivo y que el Ministerio de Justicia sea un gran respaldo a este proceso que ojalá lleve adelante la Defensa Pública de su implementación como un servicio descentralizado. Al principio se decía que la propuesta de la creación del Ministerio iba a entrar en la ley de presupuesto, después eso se lo matizó el propio Orsi, diciendo bueno que no sabía, que había que dialogar y algunos conceptos más. ¿Cuál es la situación actual?
¿Qué nos pueden contar al respecto de eso? Es un cambio institucional muy trascendente. Entonces, en función de eso, creo que el presidente, con buen criterio, dijo: necesitamos que esto sea apoyado como estaba siendo apoyado desde antes, y en función de eso nosotros estamos trabajando, la oficina está trabajando para llegar al escenario del presupuesto, o si tiene que ser en otro momento, pero tener todo pronto para que se pueda de alguna manera para avanzar. Perdón, Martín, para llegar al escenario del presupuesto, ¿cuántos días le quedan? Poco y nada. Bueno, queda poco y nada, por eso nosotros estamos trabajando en conversar con distintos actores políticos para que vuelva a estar arriba de la mesa el Ministerio de Justicia y se traiga la idea de que esto es una institucionalidad necesaria, y a su vez con distintas oficinas para que todo confluya hacia poder presentarlo en todo caso en el presupuesto, si es la decisión política que se toma. Nosotros como oficina técnica, digamos, tenemos que estar preparados para ese escenario. En ese escenario venimos trabajando y se va avanzando en distintos diálogos con actores políticos, distintos diálogos con instituciones, y preparando lo que son las atribuciones y los cometidos, que esto es un poco el intercambio que venimos teniendo con los actores políticos, para que vean que no estamos pensando en una institucionalidad que invade al Poder Judicial, sino una institucionalidad que articula, que genera institucionalidad nueva, potente, y que de alguna manera genera eficiencias en el sistema de justicia. Como decía Carolina, no podemos pensar solo en el Poder Judicial aislado, sino que tenemos que pensar en un sistema de justicia. Y eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que estamos preparados para, en todo caso, si vamos a entrar en el escenario de presupuesto, haya claridad en cuáles son las atribuciones y los cometidos. El articulado de un proyecto de ley que ingresa al presupuesto, que crea un ministerio, los partidos políticos, los asesores parlamentarios, las distintas oficinas del Estado tienen muy buenos abogados y abogadas que pueden desarrollar un articulado sin mayores problemas. Así que lo importante es ponerse de acuerdo en las atribuciones y en las competencias que puede tener este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La opinión pública, me parece, es como mi sensación, es como que, y me considero opinión pública, nos quedamos en el ruido de los partidos de la oposición se oponen frente a la posibilidad de que, no es un tema para el cual le voy a pedir respuesta a ustedes, pero públicamente es: no vamos a crear justo ahora un Ministerio de Justicia porque se lo van a dar a Jorge Díaz. Y nos quedamos en esa discusión. Pero ustedes que están interactuando en otro tipo de diálogos, ¿cuáles son los principales pedidos de los actores de la oposición? La claridad en cuáles serían las atribuciones y las competencias de este Ministerio de Justicia, que no son otras que las que ellos mismos pensaron. Aunque parezca un trabalenguas esto, los distintos partidos políticos mapearon la necesidad de que esto tenía que existir, lo llevaron a sus programas, y eso es un poco lo que estamos trayendo de nuevo a la mesa. O sea, no puede haber una institucionalidad que quede rehén de una discusión menor como es quién sería o quién dejaría de ser el ministro eventualmente, o la ministra de Justicia y Derechos Humanos. De afuera parece que estamos empantanados en eso, ¿no? Visto de afuera. Bueno, hay que generar la idea de que hay una institucionalidad que es importante para la gente, hay que traer esa discusión de nuevo arriba de la mesa y trascender eso, porque a su vez quienes estamos trabajando en esto pensamos en la institucionalidad de acá hacia adelante, no para este periodo de gobierno, sino para todos los que vienen. Y bueno, en la alternancia democrática puede suceder que vuelva otro partido, digamos, distinto a gobernar en el periodo que viene, y eso, desde nuestro punto de vista, no es un obstáculo a que se genere esta institucionalidad que es necesaria para el país, que es necesaria para la gente, no para el Estado, no para los partidos, sino para la gente. Y otro de los principales detractores ha sido algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Ahí ustedes se están sentando a dialogar también, o no, porque no, en realidad no es necesario dialogar con ellos porque es un tema independiente a ellos, ¿o sí? En verdad, la Suprema Corte de Justicia, de hecho, fue invitada a un seminario que nosotros organizamos desde Presidencia. Participó el presidente de la Suprema Corte, el doctor John Pérez, el cual sus manifestaciones públicas han sido esperar a poder ver el articulado para ver cuáles serían estos cometidos y las funciones de este Ministerio de Justicia, y él mismo manifestó que de no haber ningún tipo de afectación a las competencias constitucionales que están hoy en día dispuestas a la Suprema Corte de Justicia,
no manifestó en contra de la creación del ministerio. De hecho, hubo algunos otros integrantes que sí, que lo hicieron públicamente, ¿no? Manifestando cierto temor, cierta aprensión. Es entendible que quieran esperar, digo, como corporación la Suprema Corte no tenía un pronunciamiento y es entendible que quieran esperar tener un proyecto de ley para poder entender cuáles son los cometidos y las funciones y ver cuáles son los límites, ¿no?, de la actuación del ministerio. Nosotros eso lo comprendemos y de hecho en el articulado que nosotros estamos pensando, en uno de sus artículos es claramente definir qué no va a hacer el Ministerio de Justicia. Y este Ministerio de Justicia no está pensado en afectar ninguna de las competencias que hoy tiene el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia. Esto es, que los jueces puedan hacer su trabajo, que es dictar las sentencias y cumplir las mismas. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con el ingreso a la judicatura, la capacitación de los jueces, los traslados de los jueces, las calificaciones de los jueces, el Ministerio de Justicia no tendría ningún tipo de participación en esos procesos. Eso es algo que quedará reservado a la Suprema Corte de Justicia. La Constitución así lo dispone y nosotros no estamos pretendiendo una modificación de la Constitución, estamos hablando de una ley, que en definitiva quien va a hacer el control de constitucionalidad de esa ley es la propia Suprema Corte de Justicia. Entonces nosotros eso lo tenemos muy en claro y el respeto a esas competencias, digo, no está en discusión para nosotros como equipo y creo que para ninguno de los partidos que dieron la introducción del Ministerio de Justicia dentro de sus programas. En esta línea de lo que decía Carolina, en el seminario que se organizó con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que acercó experiencias internacionales, las personas que transitaron por ministerios de justicia con distintos enfoques, lo que nos decían es, normalmente se presenta públicamente a los ministerios de justicia o a los ministros o ministras como personas o funciones que van a ser injerencistas sobre la actividad del Poder Judicial. Y en realidad lo que termina sucediendo en los hechos que son más articuladores de las necesidades del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque dialogan el mismo lenguaje, es decir, no es lo mismo tener para la Suprema Corte de Justicia, para el Poder Judicial, una persona enfrente que comprenda las necesidades de la justicia, que entienda lo que es transitar por un juzgado, a una persona que, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación y Cultura, estuvo toda su vida en aulas educativas, o en el caso del Ministerio del Interior, está todo el tiempo, trabajando con la policía. No hay un interlocutor y un articulador de política tan especializado como un ministro o una ministra de Justicia. Por eso, en la práctica, uno entiende a veces las prevenciones que pueden tener las distintas instituciones para decir, bueno, ¿por qué se va a crear esto? ¿Qué es lo que quieren hacer con mi Poder Judicial? Nadie quiere interferir en eso, sino ser un mejor articulador y poder llevar las necesidades que tiene el Poder Judicial y las personas que utilizan el sistema de justicia hacia el presupuesto, el diseño de políticas integrales, etcétera. O sea, hay una articulación ahí. ¿Puede haber un tema de miedo a perder recursos también? O sea, se crea un Ministerio de Justicia, me lo vas a sacar para el Poder Judicial, que ya la queja de los recursos siempre, bueno, en cualquier ámbito, ¿no? Siempre se pide un poco más, ¿no? Sí, ahí lo que nosotros estamos viendo es que el reordenamiento de oficinas y el reordenamiento de competencias también colabora en que haya eficiencia en el Estado. Es decir, si hay unas personas y unas instituciones que están trabajando y dialogando el lenguaje de justicia, de derechos humanos y llevando adelante políticas integrales, etcétera, se va a eliminar la ineficiencia del Estado en distintas oficinas repartidas y desorganizadas. Hacia el presupuesto del Poder Judicial, en definitiva, no hay necesidades de invadir o retasearlo. Esto es una institucionalidad nueva que no tendría nada que ver con el presupuesto del Poder Judicial. Bien, no quiero dejar de hablar de algunas otras competencias que tendría. Recién hablábamos de los defensores públicos, otro instituto muy cuestionado, que no se sabe qué hacer, que no se sabe para dónde lo metemos, no se sabe dónde va. Todos coinciden también en que hay que sacarlo de la égida del Ministerio del Interior, es el INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación. ¿Por qué entraría en el Ministerio de Justicia y qué se haría desde el Ministerio de Justicia con el INR? El INR, de la misma manera que mencionaba Carolina, al nivel de la Defensoría Pública, son discusiones que se están dando en paralelo al Ministerio de Justicia, y el INR y su salida del Ministerio de Interior es imprescindible y hay que realizarlo de manera inmediata. Desde el año 85 que se dice que es inminente el pasaje de las cárceles hacia el Ministerio de Educación y Cultura. O sea que otra vez al Ministerio de Educación y Cultura. Si habremos transitado comisiones, discusiones parlamentarias,
funcionarias, etcétera. Lo que desde nuestro equipo vemos y que hemos dialogado con las autoridades ministeriales que tienen a cargo esta discusión es que el mejor lugar para que aterrice el INR y se, digamos, interactúe en un sistema es el Ministerio de Justicia, pero no va a ser obstáculo que no se cree el Ministerio a que el INR salga. Es imperioso que el INR salga del Ministerio del Interior porque es algo que, digamos, no se ha realizado desde, como decía, desde la salida o de la recuperación de la democracia, y bueno, y es parte del problema que nos ha traído hasta acá. Entonces, el INR debe descentralizarse del Ministerio del Interior, y lo que nosotros advertimos, y hay bastante coincidencia, es que dialogaría mucho mejor dentro de un sistema, dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Otra de las competencias que tendría el Ministerio de Justicia tiene que ver con los abogados del Estado, y lo escuché más de una vez a Jorge Díaz, ahora lo dije bien, preocupado. Bueno, hoy esos juicios se manejan desde Presidencia de la República. ¿Cómo se manejarían desde el Ministerio de Justicia y por qué existe esa necesidad entonces de independizarlo del Poder Ejecutivo? Bueno, en este tema es importante también resaltar una de las características que tendría el Ministerio de Justicia, que es un ministerio técnico. En ese sentido, más allá de las políticas públicas que nosotros pensamos hacia las personas, también tienen que ver con mejorar lo que hoy el Estado necesita respecto de la abogacía del Estado. Estamos viviendo una circunstancia histórica, que es que Uruguay está enfrentando más de 7 arbitrajes internacionales, por ejemplo. Es algo que no había sucedido hasta este momento, y eso genera una cuestión de estar alerta de lo que está sucediendo, ¿no? Arbitrajes internacionales donde se juega mucho el Estado, se juega su soberanía, se juega su prestigio internacional, y también se juegan millones de dólares, que obviamente afecta también luego esto que hablábamos de la economía del Estado y cómo los recursos son utilizados o no también para políticas públicas. Entonces, tener un grupo de abogados, una institucionalidad, que esto no tenga que ver con los gobiernos, porque los gobiernos pasan y obviamente el Estado somos todos. Tener una institucionalidad... Los juicios siguen, permanecen. Claro, sí, y en general son juicios muy largos, que tienen que ver con política de Estado, más allá de quién está temporalmente en el gobierno. Entonces, tenemos que tener una institucionalidad que esté especializada en estos arbitrajes, que aparte son muy complejos, se llevan adelante en organismos internacionales, donde además hay que desplegar la contratación de estudios internacionales, la contratación de expertos que puedan, por ejemplo, declarar por el Estado en estos juicios, y eso es algo muy importante donde nos estamos jugando mucho. Eso por un lado. Por otro lado, también el Estado tiene que generar su defensa a la interna de nuestro país, porque tenemos juicios contra el Estado que se desarrollan en la justicia uruguaya. Y son litigios, algunos de ellos que también tienen que ver con, por su cuantía, o por su importancia, o por su relevancia, que tienen un interés especial, ¿no? Entonces el Poder Ejecutivo tiene que prestar especial atención a estos juicios, y entendemos que es necesario tener esta unidad de litigación que apoyaría, ¿no?, las jurídicas del Estado cuando enfrentan estos tipos de juicios, respaldarlo, tener especialistas donde se puedan contar, ¿no?, para, por ejemplo, el tema de la recolección de la evidencia, de la prueba, donde hoy en día es muy difícil que el Estado actúe únicamente por una repartición, ¿no? Cuando se hace una inversión, cuando se genera un contrato de este nivel, en general son varias las reparticiones del Estado implicadas. Entonces tiene que haber una oficina que articule y genere esta política pública de la defensa del Estado en su conjunto. ¿Esto de alguna manera evitaría tener que contratar estudios internacionales o no sé qué, o son otros carriles? Bueno, en esto que hablaba Martín, de optimizar los recursos, es mucho el dinero que se gasta, ¿no?, en este tipo de defensas. Y no estamos hablando de descartar esta posibilidad, porque es necesario contratar estudios que representan el Estado ante los tribunales extranjeros. Pero sí podemos optimizar los recursos que se gastan en otro tipo de cuestiones, como esto que te decía, recabar la prueba, ¿no? Estamos hablando que a veces en los arbitrajes tenemos que estar recabando más de 3.000 documentos que están dispersos por todo el Estado. Y eso hay que realizarlo. Y muchas veces tercerizamos el depósito de estos documentos, la recolección de estos documentos, y creo que teniendo una oficina que pueda ser quien lidere este proceso, se estaría optimizando mucho los recursos que hoy se destinan a este tipo de cuestiones que tienen hasta que ver con el trámite, ¿no?, con cuestiones más administrativas incluso.
Y en esta línea de qué es y qué no es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la línea de abogacía también, porque hace bastante tiempo se viene discutiendo esto y existieron proyectos que centralizaban toda la defensa del Estado en su ámbito doméstico o en su ámbito internacional. Es decir, una superoficina. Acá lo que se está pensando es en algo más estratégico, más adaptable, más flexible, que pueda vincularse con las distintas jurídicas del Estado y ver cuáles son sus necesidades actuales con relación a los juicios que están llevando. Es decir, no es quitarles a las jurídicas, sino apoyarlas, con una mirada central y con una mirada integral. Bien, si no entra en la ley del presupuesto, ya para ir finalizando, ¿cómo sigue el camino? ¿Cuál es el proceso? Y bueno, entrará por los carriles que tenga que ingresar al Parlamento. Y lo que nosotros creemos que es muy importante también destacar del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es que genera más control parlamentario a la actividad del Poder Ejecutivo en relación a la justicia. ¿Por qué? Porque al poner estos cometidos, estas atribuciones, estas competencias dentro de un ministerio, el Parlamento tiene la posibilidad de llamar un día sí y otro día también al ministro o a la ministra que esté en ese momento para que explique qué hizo con la inversión que se le dio, qué hizo con los programas que se le asignaron, etcétera, etcétera. Es decir, en el presupuesto o en otra ley aparte va a ingresar con esta vocación de abogacía del Estado, acceso a la justicia, mayor rendición de cuentas al Parlamento. Y esto tiene que ver con una importancia capital del Parlamento en el control de la actividad del Poder Ejecutivo. En este momento tenemos atomizadas competencias y fragmentadas competencias en Ministerio de Interior, Ministerio de Educación y Cultura, distintas secretarías que ni siquiera tienen por qué ir al Parlamento si es que no se las invita, digamos, y esa rendición de cuentas para nosotros es fundamental. Si no ingresa en el presupuesto, irá como ley aparte, pero es una política que no se va a dejar de empujar. Y más allá de cómo ingrese, tiene que ser muy importante llegar con la mayor cantidad de consensos necesarios para que no se tranque una discusión parlamentaria, ¿no? Sí. Ni que hablar, y eso es un poco lo que estamos haciendo con el seminario que trató de dar o generar una masa crítica importante para poder tener más información sobre qué hacen los ministerios, pero a su vez también hubo invitación concreta a los partidos con representación parlamentaria y a los partidos que no tenían representación parlamentaria para que pudieran ir a escuchar de primera mano y entender cuál es la lógica de esta institución en gente que la practica día a día. Gente que está todo el tiempo dentro de su actividad pensando en lógica de seguridad, en lógica de justicia, en lógica de acceso a los derechos humanos, y eso es un poco lo que se trató de generar con ese seminario. Ahí, digamos, el camino que tomen los partidos políticos será su propia responsabilidad en haberlo tenido dentro de sus programas y luego no impulsarlo. Vaya a saber uno por qué. ¿Va a haber alguna otra instancia de seminario o ya se terminó, ya se está en el trabajo simplemente del diseño? Bueno, ahí va a haber un seminario en la Universidad de la empresa el 31 de julio, ahora nomás, donde se va a participar y bueno, van a haber diferentes exponentes con los distintos, ¿no? Desde los distintos puntos de vista e institucionalidades que este ministerio busca nuclear. Y bueno, vamos a seguir trabajando en esto, ¿no? En generar masa crítica, en tener reuniones, en poder compartir cuáles son los cometidos y las funciones que nosotros entendemos esenciales para este ministerio, y estamos abiertos también a escuchar propuestas, a escuchar las visiones, porque claramente si estuvo en los programas de los partidos es porque hay gente que trabajó este asunto, hay gente muy valiosa en otros partidos que también es importante escuchar y poder tener ideas, porque también en esto de por qué no tenemos todavía este proyecto de ley, bueno, porque estamos discutiendo y estamos poniéndonos de acuerdo en qué es lo esencial en este ministerio y qué tendría o qué no tendría. Entonces, en eso estamos escuchando, estamos teniendo reuniones con distintos actores políticos y bueno, estamos a la espera de poder lograr esos consensos que sería lo mejor para el Estado y para las personas, ¿no? Carolina Camilo, Martín Fernández, asesores de Jorge Díaz, del prosecretario de Presidencia, gracias por haber participado en esta mañana y bueno, probablemente van a volver porque esto me parece que tiene todavía un tiempo, tiene un recorrido para hacer. Gracias a los dos. Muchas gracias.